Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a Naser Talks, las charlas de profesionales de nutrición y salud del Centro de Estudios Superiores Naser. Yo soy José Espinosa, soy dietista, soy diplomado en naturopatía. Yo quiero hablarte sobre alimentos ecológicos, alimentos biológicos, alimentos orgánicos, alimentos sostenibles, qué diferencia hay entre ellos, ¿vale? Porque todo este tipo de palabras a la hora de hacer una compra o de denominarlo se utilizan como sinónimos prácticamente, ¿vale? Y tienen diferencias sutiles entre ellos, no es lo mismo un alimento ecológico que un alimento biológico, ¿vale? ¿Qué conceptos podemos utilizar cuando nos referimos a alimentos sostenibles, alimentos orgánicos? ¿Son parecidos entre ellos? Sí, pero existen sutiles diferencias que ahora voy a comentar, ¿vale? Como decía, se tiende a pensar que todo este grupo de alimentos ecológicos, biológicos, sostenibles, orgánicos, son lo mismo. Es verdad que existen diferencias muy sutiles entre ellos, pero me permiten diferenciar a la hora de hacer la compra o de elegir un producto u otro, realmente qué características estoy buscando en ese producto. No es lo mismo que busque un alimento sostenible que un alimento ecológico, no es lo mismo que busque que un producto no contenga pesticidas, herbicidas, a que se respeten los ciclos del suelo, a que exista una economía sostenible detrás de ese alimento. Todo este tipo de matices hacen que yo pueda diferenciar mucho mejor a la hora de comprar qué alimento prefiero por unas características o por otras, ¿vale? ¿Qué me permite saber si un alimento es ecológico, biológico, sostenible o orgánico? Me permite tener mucha más información a la hora de mis necesidades, de qué estoy buscando yo detrás de ese alimento. Si nos vamos a los alimentos ecológicos, por empezar por uno de ellos, ¿qué significa que un alimento sea ecológico? Significa que se han respetado los ciclos del suelo y la naturaleza y no ha habido intervención artificial por parte del hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que al no añadir pesticidas, ni herbicidas, ni radiación a esos alimentos, no solo es que ya no estoy aportando todas esas sustancias químicas y tóxicas al organismo, sino que respeto el ciclo del suelo natural, respeto el clima porque no hay polución por esa contaminación que estoy utilizando, esos químicos que se le están utilizando al suelo y a los alimentos para evitar plagas, insectos y demás. También estoy evitando que haya una contaminación del clima con respecto a esas sustancias que estoy aportando en el suelo, ¿vale? ¿Qué beneficios voy a obtener de todo este grupo de alimentos ecológicos? Pues el primero es bastante evidente. Al no utilizar sustancias químicas, ni hormonas, ni pesticidas, voy a respetar que ese producto, ese alimento, mantenga su sabor natural. No hay aditivos, no hay sustancias artificiales que condicionen ese sabor. Y por lo tanto, cuando me estoy comiendo un alimento ecológico, estoy respetando sobre todo su sabor en el primer lugar, ¿vale? El segundo punto para mí quizás sea, si no el más importante de los más importantes, tiene que ver con los nutrientes, ¿vale? La diferencia entre un alimento ecológico y uno que no lo es, a nivel nutricional, es bastante grande por cosas como las que voy a explicar ahora mismo. Cuando un suelo se carga de sustancias químicas como pesticidas, herbicidas o incluso hormonas, lo que estoy haciendo es inhibiendo la absorción de ciertos nutrientes como el magnesio, ¿vale? Que acaban siendo imprescindibles. Los suelos cada vez son más pobres en minerales, en oligoelementos, sobre todo en magnesio, porque ciertos pesticidas como el potasio inhiben su absorción. Por lo tanto, se hace casi imprescindible a la hora de buscar ciertos vegetales o ciertas frutas que sean ecológicas para evitar esta pérdida de nutrientes, ¿vale? El tercer y cuarto punto tiene que ver con lo que comentaba anteriormente del medio ambiente, ¿no? Al no utilizar pesticidas, herbicidas ni todos estos contaminantes, yo lo que estoy haciendo es reducir tanto la polución que se emite al medio ambiente como todos esos residuos que estoy generando de plásticos, sustancias que tengo que utilizar para que esos suelos, ya no es que yo evite consumir sustancias químicas, que en definitiva es casi lo más importante cuando busco un alimento ecológico, sino que también estoy evitando esa contaminación extra que le estoy dando al medio ambiente en forma de polución, en forma de residuos plásticos, etcétera, ¿vale? Otro punto relacionado con lo anterior tiene que ver con los alimentos ecológicos, es que cuando yo respeto los ciclos del suelo en la naturaleza, lo que estoy haciendo es preservar ese terreno para futuras generaciones. Es decir, no solo ya que yo estoy respetando el suelo para evitar que yo consumir sustancias tóxicas como pesticidas y demás, sino que estoy a su vez respetando que ese suelo sea más programable para futuras generaciones, ¿no? Al final todo tiene que ver con lo mismo. Si yo respeto y cuido el medio ambiente, eso va a durar mucho más. Y todas estas sustancias químicas que estoy evitando echar, ya no solo que las consuma, sino que futuras generaciones se van a beneficiar porque ese suelo va a estar disponible, ¿vale? Dentro de este grupo de alimentos ecológicos, ¿cuáles son el top, ¿no? Los alimentos estrella que puedo buscar a la hora de decidir que esto sea ecológico en lugar de que no lo sea? Pues frutas y verduras, ¿no? Son alimentos de consumo directo que absorben la mayoría de pesticidas y herbicidas directamente del suelo y que yo me voy a comer, ¿no? No hay un procesamiento grande a menos que yo quiera calentarlos, que no es algo muy habitual. Y en muchos de ellos, como el tomate, como la berenjena, incluso los plátanos, la manzana, absorben muchísimos de estos pesticidas en la capa externa. Por tanto, es interesante también pelarlos si no puedo consumirlos de forma ecológica, ¿vale? Otro grupo de alimentos que sería muy interesante de consumirlo en forma ecológica con respecto a los que no lo son tanto los huevos como los lácteos, ¿vale? Quesos, yogures, leche,
Es evidente que no es lo mismo consumir lácteos ecológicos los que no lo son. ¿Por qué? Porque una vaca que está pastando al aire libre, que le llega toda la radiación solar, que está en libertad, que consume los alimentos del suelo, el pasto, que se carga de nutrientes por ese sol que se le aporta, que no contiene antibióticos, que no contiene hormonas para que no enferme, no es lo mismo que una que está encerrada constantemente consumiendo este tipo de sustancias químicas, como decía, antibióticos, hormonas para que no enferme, para que la leche esté en condiciones y que no la da la luz solar, ¿vale? Entonces, tanto lácteos como huevos, para mí un punto por debajo de frutas y verduras, es bastante interesante que sean en forma ecológica. Detrás de este grupo de alimentos tenemos otros que también sería interesante consumir en forma ecológica, pero que desde mi punto de vista no son tan imprescindibles a la hora de consumirlos sin sustancias artificiales, vamos a decir. Tiene que ver con cereales y con legumbres, ¿vale? Este grupo de alimentos hay que cocinarlos en la mayoría de los casos, llevan capas externas en forma de fibra, películas externas, son alimentos normalmente integrales que se pueden refinar o no y no absorben, digamos, tanta cantidad de pesticidas, de herbicidas, de sustancias químicas que se aportan. Es cierto que el problema a nivel de medio ambiente, como decía, de polución, sigue siendo el mismo, pero no deja de ser un grupo de alimentos que podemos dejar un punto todavía por debajo de frutas, verduras, lácteos y huevos desde mi punto de vista, ¿no? Yo priorizaría, como os decía, siempre frutas y verduras que se pueda de manera ecológica, después lácteos y huevos también es muy interesante que sean en forma ecológica, y debajo de eso, siempre que sea posible, consumir, por supuesto, legumbres y cereales en forma ecológica, pero no tan imprescindiblemente, digamos. Vamos ahora con el segundo grupo de alimentos, como decía, alimentos ecológicos, biológicos, orgánicos, sostenibles, muy similares entre ellos, ¿vale? Prácticamente sinónimos, es cierto, pero con diferencias. ¿Qué pasa con los alimentos biológicos? Todos aquellos que podemos encontrar con el sello bio. Son alimentos que no ha habido una modificación genética en ninguno de sus componentes. Es decir, cuando consumimos alimentos biológicos nos aseguramos que ese alimento, digamos, se ha respetado todos sus componentes a lo largo del proceso, es decir, no son frutas a las que se le ha añadido ninguna sustancia o modificación genética para cambiar el color, para que esté más apetecible o apetitosa. De igual manera pasa con grupos de cereales o con grupos de sustancias como legumbres, en las que se respetan los ciclos de producción de ese alimento. No necesariamente se coge un alimento, se va a otro tipo de clima y se modifica genéticamente para que pueda subsistir, ¿vale? Y, digamos, crecer en esa naturaleza distinta de la que está habituada. Son alimentos, como decía, sin modificación genética, intervención artificial de ningún tipo en ese sentido, y que todos sus componentes se mantienen. Dentro del grupo de alimentos orgánicos, que será el siguiente punto, ¿qué son los alimentos orgánicos? Son aquellos que no se le ha añadido ningún tipo de sustancia química, se deja toda de lado durante su producción y crecimiento, pero a diferencia de los biológicos, como comentaba ahora mismo, sí se le puede haber añadido alguna modificación genética, como la uva, ¿no? Para producir vino. Es decir, puedo coger un alimento que sea orgánico, que no tenga pesticidas, herbicidas, es decir, ninguna sustancia química en su producción y en su crecimiento, pero que haya sido modificado genéticamente para que se pueda cultivar en X zona que no es natural, por ejemplo, ¿vale? Hasta ahora hemos visto los alimentos ecológicos, los alimentos biológicos y los alimentos orgánicos, ¿vale? ¿Cuál es el siguiente punto? Los alimentos sostenibles. Como decía anteriormente al principio del vídeo, prácticamente son sinónimos, ¿no? Estas cuatro palabras engloban los mismos tipos de características en general, o un porcentaje muy alto de ellas, pero hay ciertos matices y diferencias, sobre todo en estos que voy a comentar ahora mismo, que son los alimentos sostenibles, que lo hacen algo diferente, ¿vale? ¿Qué es un alimento sostenible? Pues a diferencia del resto de alimentos, sí prioriza, como dice su propia palabra, la sostenibilidad de ese suelo, de ese terreno, de esa economía, prioriza a las personas, es decir, prioriza que esa economía que va detrás de la alimentación, en este caso sostenible, pueda perpetuarse en el tiempo, tanto por respeto del suelo, por respeto de los alimentos, por respeto de la economía, etcétera. ¿Qué diferencia hay entre un alimento orgánico y un alimento biológico, por ejemplo? Un alimento biológico, como decía, no se permite la modificación genética en ninguno de sus tramos o procesos, ¿no? Ni crecimiento ni producción. Pero un alimento sostenible sí se permite hasta un 5% de modificación genética, es decir, el 95% del alimento es de forma natural y hay un 5% como máximo, no tiene por qué ser ese 5% al completo, puede ser un 2, un 3, un 4, se permite modificación genética. ¿Por qué pasa esto? Porque al priorizar la sostenibilidad del suelo, digamos, de la economía del terreno, se puede coger un alimento, llevarlo a otro sitio para que permanezca en el tiempo gracias a modificación que ha sufrido un 5%. ¿Qué diferencia también podemos encontrar con respecto a un alimento ecológico? Un alimento ecológico, al fin y al cabo, lo que hace es quitar todos los químicos, como decíamos, al igual que uno sostenible,
pero no prioriza tanto que ese suelo se mantenga a lo largo del tiempo. Sí respeta el medio ambiente, pero no respeta que ese suelo pueda aumentar con el tiempo en el modo de economía, de ganadería, de agricultura, de ganaderos, de agricultores, ¿vale? Un alimento sostenible sí lo hace, sí prioriza que eso se mantenga en el tiempo y que la economía cada vez sea más sostenible. De ahí su nombre, ¿vale? Todo este grupo de alimentos que hemos visto, que como decía son muy parecidos, al final todos respetan de cierta manera buscar la salud del individuo. Muchas veces cuando vamos a hacer la compra tendemos simplemente a pensar que tiene todo que ver con que no lleven pesticidas, no llevan químicos, que no se han modificado genéticamente, no GMO y todo ese tipo de especificaciones que podemos ver en las etiquetas, pero muy pocas veces se tiene en cuenta que se busca respetar el medio ambiente, es decir, no tendemos a pensar, y algo que suelo ver muchísimas veces en consulta, no tendemos a pensar que ya no es solo tu salud, sino que si no respetas el medio ambiente, si yo me cargo un suelo por producir alimentos que no tienen pesticidas, herbicidas, que no tienen sustancias químicas, o por una ganadería que eso no se le pone ninguna hormona, ninguna sustancia química extra al animal, no se tiene en cuenta muchas veces que si no se respeta el medio ambiente eso no es sostenible, que si no se respeta los ciclos del suelo eso no va a tener nutrientes. Lo digo a modo de que pensemos un poco también cuando vayamos a buscar un alimento, no solo en nuestra salud a nivel personal de lo que estamos ingiriendo, sino que ese grupo de alimentos que yo puedo estar seleccionando a la hora de comprarlo tiene en cuenta una parte del medio ambiente, de la economía, y eso retroalimenta todo. Cuanto mejor sea la calidad del suelo, cuanto más respete los ciclos de nutrientes que tiene el suelo, los ciclos solares. No es lo mismo un suelo que esté en verano que esté en invierno, la calidad de nutrientes es distinta. No es lo mismo que ese suelo sea irradiado solarmente durante gran parte del día, como puede ser en verano o en primavera, que tenga muy poca cantidad de luz solar, y eso al final afecta directamente a mi salud. No es solo lo que me como, sino cuánta polución estoy produciendo, cómo está ese suelo de sobreexplotado, cuántos minerales le van a quedar con el tiempo. Ya cada uno que decida si prefiere un alimento ecológico, biológico, orgánico, sostenible, o simplemente prefiere no consumir todo el grupo de alimentos que no son ninguno de estos cuatro, que son el resto, vamos a decir, de más intoxicados, por no consumir ciertas sustancias tóxicas. Pero lo que quiero decir es que hay que tener muy en cuenta cuando voy a consumir un alimento de este estilo, no solo buscarlo porque yo me quite sustancias químicas o no sean modificadas genéticamente, sino que yo pueda perpetuar eso en el tiempo, que tengamos todos capacidad de decir, vale, cojo un alimento sostenible porque me interesa consumir este tipo de alimento alargado en el tiempo y a futuras generaciones también, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hemos visto a lo largo de este vídeo? 4 grupos principales de alimentos: los alimentos ecológicos, los alimentos biológicos, los alimentos orgánicos y los alimentos sostenibles. ¿Qué es un alimento ecológico? Es aquel en el que no ha habido ningún tipo de intervención artificial por parte del hombre, ¿vale? Es decir, se ha respetado el no utilizar ni químicos, ni pesticidas, ni herbicidas, ni hormonas, ni nada que contamine, tanto ese alimento sea vegetal o sea animal. También se respetan los ciclos naturales del suelo, ¿vale? Toda su producción y crecimiento. A su vez, el clima es otro dato importante. No se contamina a manera de polución, no se utilizan tantos químicos, por lo tanto la producción de plástico es menor y todo lo que tiene que ver con respetar el medio ambiente se conserva. ¿Qué pasa con los alimentos biológicos? Son aquellos que no se han modificado genéticamente, es decir, son aquellos que han respetado todas las características del alimento. Por ejemplo, puede ser una manzana o una fruta que en la que no se ha añadido nada ni modificado para que mantenga su color. Simplemente se produce, se crece y se pone directamente en el supermercado sin ninguna modificación genética, que modifique su color, que sea más apetecible o sea menos, directamente conforme sale, ¿vale? ¿Qué pasa con los alimentos orgánicos? Son aquellos que, pese a no llevar ningún tipo de sustancia química, sí se permiten modificaciones genéticas, como decía antes, el caso de la uva para producir vino, ¿vale? Puede ser que no lleve ningún tipo de pesticida ni herbicida, pero haya sido modificada genéticamente para su producción. Y por último tenemos los alimentos sostenibles, que estos tienen más matices, como comentaba antes. Al final se respeta y se prioriza la sostenibilidad de la economía de ese ganadero, de ese agricultor, del clima, del terreno, todo lo que tiene que ver con producción y sostenibilidad a largo o medio plazo. De igual manera no lleva ningún tipo de sustancias químicas, pero sí se permite hasta un 5% de modificación genética en ese alimento, por lo que si quiero buscar un alimento sostenible puedo modificarlo hasta un 5%, no tiene por qué ser un 5, puede ser una cantidad menor, para poder producirlo en otro sitio y que se mantenga y sea sostenible a lo largo del tiempo, ¿vale? Cada mes publicaremos nuevo contenido en Asset Talks, así que si quieres que hablemos de cualquier otro tema, déjanos un comentario. Síguenos en redes sociales para estar al día de todo nuevo contenido y seguir aprendiendo con nosotros.